profesor Eloy Martos y por mí misma, que hemos titulado Aprendiendo de las mil y una caras de la maldad y la bondad en la mitología y la literatura infantil, en el caso de las versiones Disney. La aparente contradicción que hoy en día existe entre el ateísmo de las sociedades modernas y la profusión de los seres sobrenaturales, la ficción fantástica y en la literatura infantil y juvenil es objeto de revisión. Vamos a describir diversos prototipos de personajes que encarnan la bondad y la maldad en relación con el polidemonismo y se analizarán claves analíticas de índole sociocultural y antropológico. En un último lugar hemos analizado versiones modernas, particularmente narrativas de la marca Disney, y con estos mismos personajes un análisis crítico de esto que venimos comentando. Como ya venía diciendo, hay autores que hablan, como es el caso de Cansino, de la superabundancia de ángeles y demonios y de otros seres numénicos en la mitología y en la literatura infantil y juvenil, y tratan de explicar una contradicción que aparentemente existe entre la profusión y el descreimiento en las sociedades occidentales, que cada día presenta mayores índices de escepticismo y de abandono de prácticas religiosas frente a estos seres que venimos comentando. Aparentemente sería una paradoja, una sociedad cada vez más atea, pero que sin embargo está inclinada a historias que conectan con seres mitológicos de antiguas religiones y con otras mitologías de la posmodernidad, como pueden ser superhéroes, mutantes, aliens y otros seres de esta misma índole. Pero claro, tal contradicción pues es superficial. El modelo monoteísta es lo que pierde terreno, no así el polidemonismo o la creencia ancestral de que el mundo está poblado de númenes, que no son dioses antropomorfos o moralizantes, como es el caso de los dioses olímpicos, sino que son espíritus que representan la naturaleza, los árboles, las aguas, las piedras, que están dotados de una suerte en la vida, es decir, pertenecen a una ecocosmología o ecología animada. Estos espíritus no eran venerados en templos ni en recintos, sino que pertenecían y vivían en bosques, en aguas, en el monte, de modo que cuando estos ámbitos son talados, quemados o destruidos de alguna manera por acción humana, estas deidades reaccionan y montan en cólera. Esta locura es la que, por ejemplo, se atribuye a las ninfas que despedazan a los hombres. En el folclore podemos hablar de brujas, las brujas del bosque y otros seres que pueden ser malévolos o benévolos, que en realidad no son ni una cosa ni otra, sino que interaccionan con personas que no saben poner sus límites. Otros autores, como Castoriadis, dicen que no es sospechoso que precisamente que devociones religiosas hablan del autocontrol como signo de modernidad de la humanidad, precisamente ante la naturaleza y su depredación ante el industrialismo. Así que lo que el folclore presenta como brujas al acecho o Disney como pajarillos cantando en el bosque no es más que genius loci, señores del lugar, personificaciones de esta realidad natural en concreto que reclama sus derechos y por tanto es congruente con las ansias de justicia social y ambiental que las corrientes ecologistas modernas vienen personalizando. La maldad o la bondad es por tanto una elaboración posterior andrópica que modela la naturaleza y los animales con estereotipos simples. Los espíritus están bravos porque los dejamos sin casa. Sería la mejor descripción de esto que estoy comentando. Por tanto, estos espíritus que están enfadados lo que manifiestan es un desequilibrio y este desorden que hay que reparar donde se orientan las acciones de estos héroes o agresores de estos mitos ancestrales y de los avatares modernos. Los indígenas colombianos, por ejemplo, siembran agua para refrescar un bosque dañado. Aquaman entra en alianzas geopolíticas para derrotar a sus contrincantes, aunque a unos y a otros les dé la misma idea ecocosmológica de que hay un genio, señor del agua, que cuida de la misma, de los peces y de todos los seres que viven o habitan en ella. Por tanto, la prosopografía, los artefactos o gadgets, la emotividad son elementos clave en esta idea. Pero, ¿son solo supersticiones extravagantes o bien encierran, bajo una envoltura fabulada, conocimientos y experiencias singulares que hablan de comunidad y por tanto son de utilidad para todos? Eliade ya estableció la radical oposición entre el universo de lo sagrado y de lo profano. El hombre moderno, rodeado de mil artefactos que ha fabricado y que instrumenta para sus quehaceres,
En un mundo social estratificado con roles prefijados, se queda perplejo cuando traspasa el umbral de la realidad empírica e incursiona en un ámbito sobrenatural. La literatura lo explica de manera muy plástica. Macbeth viene de una sangrienta batalla cuando se encuentra en un páramo entre 3 brujas que le lanzan un oráculo estremecedor. Al igual que Hamlet, cambia bruscamente de vida ante el mensaje del espectro de su padre en las nieblas del castillo donde se aparece. En efecto, las apariciones o epifanías son la señal de que la interrupción de lo sagrado en el plano profano, es decir, de la experiencia del numen, como contacto con algo que nos sobrecoge nos desborda de su inmensidad o grandeza. Es el episodio de Moisés ante la zarza, pero también de alguna manera la experiencia ancestral humana ante realidades que las impactaba, como una cascada, un terremoto, una cueva o una sima profunda. Esto es, ante lugares o momentos cargados de sacralidad, en torno a los cuales se forjaban historias, como la de las encantadas que salen de las lagunas en la noche de San Juan, o otros muchos genios del bosque, tormentas, fuego o en el hogar. Si la llamada geomitología estudia las leyendas y mitos como símbolos que nos aportan conocimientos de la Tierra, la profusión de tantos estos seres imaginarios, ¿qué sentido tiene entonces? Los titanes o gigantes o el mismo Poseidón que sacude la Tierra, según Homero, vienen a decir lo mismo que la teoría de las placas tectónicas. Son una liberación de energía que desbloquea al hombre. La mitología reviste todo esto de figuras como monstruos de aspecto grotesco o genicidios masculinos como el Bandik eslavo o femeninos como la inglesa Jenny Dientes Verdes, que se comportan como genios malévolos que engañan y ahogan a niños. Lo fácil es establecer antagonismos morales, pero no sabemos si estas historias se usaban como cuentos de advertencia para alejar a los niños de zonas peligrosas o son recuerdos de antiguos rituales de ofrendas propiciatorias de niños. No olvidemos los infanticidios atribuidos al culto fenicio Baal. De un modo u otro, estas historias hablan de desórdenes que hay que reparar, según la lógica que es la del mito y la del don o intercambio. Debemos a Adolf Loos una exposición sistemática de la evolución de los cultos religiosos que nos explicarían en gran medida una de las anomalías observadas. A una primera etapa le da el nombre de polidemonismo, el cual consiste en la veneración de ciertos árboles, fuentes, ríos, cabemos, montañas, astros y hasta seres humanos. Tal práctica se debía a la creencia de la permanencia constante de un dios o un espíritu con el objeto venerado. Lodz establece la diferencia entre polidemonismo y politeísmo. En este último estado, cada ser divino tiene su personalidad, claramente definida, nombre, atributos, esfera particular de acción. Además, los dioses forman una sociedad organizada, con una escala jerárquica más o menos precisada y con sus obligaciones recíprocas. En el estado polidemonista, la situación es diferente. El hombre se siente rodeado de potencias misteriosas, mal definidas, a las que no siempre sabe darles nombre. Allí donde se manifiesta alguna energía extraordinaria, un oasis en medio del desierto, un cábeme misteriosa, el mágico poder de un caudillo, etc. El antiguo hebreo reconoce la presencia de espíritus sobrenaturales. Con el tiempo, los hebreos empiezan a reconocer en los más diversos seres una personalidad cada vez más definida, es decir, se nota cierta evolución hacia el politeísmo. Sin embargo, no llegaron a un politeísmo pleno, sino que en la época en que hace su aparición Moisés, el estado religioso de los hebreos era el de un polidemonismo ligeramente teñido de politeísmo. La segunda etapa de la evolución religiosa habla de esta determinada por la obra de Moisés. Se le da al periodo el nombre de monolatria. La revolución, si podemos llamarla de alguna manera, de Moisés, consiste no simplemente en establecer un culto único, sino en desmantelar todo un cuadro mental, por así decirlo, que tenía asignado númenes a fenómenos naturales, lugares, estados o situaciones de la vida. Se produce así el mismo conflicto que le ocurre al cristianismo triunfante, con el paganismo, refugiado especialmente en los usos rurales y que hoy en buena medida se conservan acuñados como folclore. El paso del politeísmo al monoteísmo era fácil de entender si se pasaba a un dios prevalente y retributivo, tal como era Júpiter en el panteón olímpico. El panteón cristiano también estaba organizado de forma similar, de alguna manera con la Trinidad, la Virgen, los santos. El contraste más fuerte es con el polidemonismo, que en realidad puede entenderse como una fase intermedia entre el animismo y el politeísmo-monoteísmo. El animismo entonces sería la fase primigenia que el hombre se relaciona con espíritus a través de las visiones y las técnicas extáticas, como los estados de trance.
El polidemonismo es el politeísmo en ciernes, pero son números a menudo indiferenciados, genius loci, vinculados a un lugar o un momento, a un momento concreto, claro. No son deidades al margen del entorno, sino que ellos mismos representan un alma animada de este paisaje en concreto. Es decir, son lo que Descola llama ecología animada, o ecocosmología, como decíamos en un principio. Es un universo dotado de vida o sensibilidad propia, que no son simplemente materia inerte. El politeísmo perfila a las deidades con atributos, nombres propios y personalidades más autónomas, aunque en su origen hasta los dioses olímpicos se hallan vinculados a lugares muy concretos, donde luego se erigen santuarios. El polidemonismo no se suele identificar con nombres propios. Habla de hadas encantadas, el señor de las aguas o del bosque. Usa nombres comunes, salvo raras excepciones que se deben más bien a los apodos. María Engancha en Baleares, o genio maléfico de los pozos, o la citada Yeri Dientes Verdes. O bien a lances de la historia, la Sana Caricea, o a Ecolalias, Ana Manana. Otras veces, lo común es apellidar al numen con un topónimo, la Encantada de Rojales. Por último, el monoteísmo hace abstracción de estos lugares o vinculaciones. Es un dios personificado en forma de luz u otras figuraciones, cada vez más inmateriales, y por tanto abomina de los ídolos, la adoración a otros dioses, los sacrificios a lugares de culto, desde los primitivos animistas, lagos, piedras, árboles, a los que se levantaron a dioses concretos. Son conocidos episodios como los de Carlomagno mandando cortar un árbol que era objeto de culto entre los germanos. En el folclore ibérico, todos estos estratos se superponen en la medida en que la romanización primero y la cristianización después no borraron del todo viejos cultos ancestrales, que tienen que ver con el animismo y el polidemonismo. Por ejemplo, los ritos y creencias vinculadas a los cursos de agua y a las damas de agua, aunque luego se tratan de homologar a ninfas clásicas, en realidad apuntan a figuras muy arcaicas, vinculadas a lugares de poder, lugares estratégicos, un manantial, un vado u otro similar. La literatura infantil, en concreto, ha patrimonializado todo este acebo mediante dos mecanismos, en principio contradictorios: destradicionalización, es decir, actualizando estos personajes, renombrándolos incluso para adaptarlos a los nuevos contextos de ocio, turismo o ecología que ahora funcionan en estas historias, reconstruyendo lo que fuera el marco natural de estas historias, por ejemplo, historias de pastores en la transhumancia, a nuevas socializaciones. En lo que se ha llamado la España vacía, los jóvenes y emprendedores revisitan y reculturizan estos lugares, encontrando lo que Antonio Machado invocaba como dios íbero, que es sin duda un canto al polidemonismo, pues el dios íbero es en realidad una suma de estos dioses coléricos y cambiantes que rigen en el testigo del labriego. Esta forma de invocación tiene poco que ver con la oración cristiana y más con las tablillas de maldición propias de los romanos, que, como es sabido, eran extraordinariamente supersticiosos. Para Feijóo, por ejemplo, muchos de los cultos y creencias que habían pervivido el paganismo y que se trasladaron ingenuamente al catolicismo popular eran supersticiones como el mal de ojo. Sin embargo, un análisis más ecuánime encuentra en la superstición las diferentes formas de pensamiento mágico. Por tanto, al peregrinarse ante una tumba o un lugar sagrado, es un reconocimiento de la sacralidad en este enclave. Serían automatismos, es decir, acciones aprendidas y socializadas, como rezos, conjuros, maldiciones, hechizos u otros rituales que pretenden proteger o alejarse del mal. El folclore y la ficción fantástica no son solo una muestra de este catálogo de seres, sino de códigos de conducta, es decir, cómo comportarse con ellos y los tabúes que hay que observar. La ficción fantástica es, por tanto, una experiencia vicaria sobre el encuentro con una alteridad y las limitaciones que uno debe imponerse, y esto explica el auge sociocultural de estas historias. La raíz de su incredulidad está solucionada por la folclorista Linda Deg, en cuanto a que un corpus amplio de estas historias, por ejemplo las leyendas urbanas, se establece una suspensión de la incredulidad, esto es, un mecanismo para no detenerla a partir de su veracidad, sino de su plausibilidad narrativa, lo cual no obsta para que dentro de un comportamiento supersticioso se atribuya siempre a estas historias una cierta verdad. Esta visión es heredada de la noción romántica de la imaginación creadora. El escritor crea mundos imaginarios que no tienen que ser veraces, a diferencia del mito primogenio, sino simplemente verosímiles. Para Tolkien,
estos mundos elaborados, que él llama subcreaciones, son en realidad mundos verdaderos, o alegorías de mundos verdaderos, algo que podría explicarse a la moda actual de los zombies y los vampiros. La gente sabe que son máscaras de una realidad que les acecha, como acechaba al hombre antiguo los terrores de la noche o al hombre posmoderno el culto al cuerpo, y por tanto la fobia a su descomposición o muerte. La fabulación siempre da forma a los terrores del momento, si tienes razón, como dice Bloom, que el mito proviene del miedo. Pues bien, el polidemonismo hace alusión a lo que los clásicos llamaban un mundo poblado de dioses, de epifanías, luces y señales. La naturaleza habla por boca de todas estas figuras, que forman todas una especie de Belén gigantesco, un retablo politemático que permite una visión arraigada y fragmentada, con dioses de toda índole frente al mundo del dios iracundo que describe Machado. El polidemonismo es la expresión más concreta de las llamadas ecologías animadas, pues no se trata de un difuso panteísmo o animismo indeterminado, sino que se vincula a seres que despueblan un espacio natural concreto. Se advierte muy bien en el descenso del río Ganges, obra maestra del arte hindú. Debemos adelantar también que la hipótesis de que los duendes de casa sean una prolongación de este polidemonismo, pues según la equiparación de Eliade cuerpo-casa-mundo, podemos suponer una constelación paralela, bosque-ciudad o casa-campo. Si el pagus o campo está lleno de númenes, las casas, templos y otras edificaciones similares tienen también que ser morada de espíritus. En efecto, las epifanías de estos duendes son similares a las de los números de campo abierto, luces, cánticos, sonidos. Las casas están encantadas como los bosques están encantados. La casa es la proporcionalidad o analogía. Los xenomorfos de la ciencia ficción, como es el caso de Alien, son un último intento de externalizar estos monstruos. En resumen, la contradicción se vende en que la literatura infantil y juvenil, pro fantasía, reivindica la realidad de unas formas muy ancestrales del pensamiento humano. La conexión con todas las formas de seres vivos expresadas en epifanías como el espíritu de un animal. Es lo mismo que hacía el pintor en Altamira. Al invocar todos estos seres, no trataban los antiguos de hacer un catálogo de dioses, sino de reconocer realidades inmediatas. Los zombies no son realidades inmediatas, pero sí la necrofobia o el envenenamiento de la naturaleza por la contaminación. La fabulación es, como el caso de Caperucita, un cuento visionario de advertencias. Es en este caso con la ciencia ficción o la ficción especulativa. El visionar el futuro o los peligros que nos acechan no puede hacerse mediante una fabulación coherente, dando cabida a este casting de seres. Como en Los Vengadores, el elenco resulta a menudo un pastiche, y no nos vuelve la idea de la superstición, de los automatismos, con los que desde hace milenios nos protegemos. La santería también amalgama elementos cristianos y afroamericanos. No pisar algo, no decir algo, no hacer algo, tabúes que siguen presentes, transmutados. La cosa, Godzilla, son los neomonstruos generados por los excesos o ibis del hombre. La némesis o castigo de los dioses no era visto como un acto de maldad, sino como una retribución justa a las malas acciones. El film de culto Planeta Prohibido deja claro que los monstruos habitan dentro de nuestra psique, pero pueden salir fuera a destruir, de mil maneras, no solo de una. En Los Vengadores tenemos símbolos de esta realidad multidimensional y caótica. Un dios, un cibor, mutantes, una mujer con poderes. Todo ello ya lo poblaban los mitos antiguos. Así que la galería de Marvel son disfraces modernos de personajes ancestrales, de santos, de héroes customizados. Sus biografías son también el relato de cuándo y por qué aparece la taumaturgia, el milagro en un pleno concreto, fragmentario. En cambio, los mitos fundacionales antiguos no ofrecían relatos globales o las mitologías completas como es la redención cristiana. Afirmaba en ello el misterio de un plano cósmico, con grandes interrogantes o misterios, como la Trinidad, que no caben en las peripecias callejeras de los superhéroes. El polidemonismo es una suerte de reconocimiento que todo el mundo está poblado de luces, sonidos, vientos y multitud de fenómenos que significan algo, y ante los cuales el mago despliega sus facultades. Es lo que Adams llama el despertar de la sensualidad. En el mundo también están estas habilidades humanas. De ahí la importancia de los ancestros, cuya sabiduría tradicional no transmite el conocimiento de estos espíritus. Estas fungaciones, destellos o señales de la naturaleza, por decir así, no son simplemente las apariciones de damas blancas, encantadas, sirenas u orcos.
Abarcan en realidad todas las experiencias del hombre con la naturaleza, cuando va a cazar, cuando va a pescar, o sea, dentro de un espacio sagrado, donde llega a tener visiones o relaciones con animales, con los ancestros o con la naturaleza, en aspectos muy singularizados. La dama de la cueva, del lago, del pozo o sima interacciona con estas representaciones que se convierten así en agentes. Para estos pueblos no hay duda de que hay un espíritu que tutela la fuente del río, o el monte o el océano, que el dios o la diosa, posteriormente configurado por los romanos, por ejemplo Artemisa, es una Phoniateron, señora de lo salvaje, es decir, un genio protector de árboles y animales que ella misma representa. Se ha llamado a esto ecologías animadas, y de Escola lo ha reivindicado como una nueva forma de relación con la naturaleza, coincidiendo además los planteamientos científicos sobre las interpretaciones, que es posible que haya una interacción global, la hipótesis Gaia. Este planteamiento del polidemonismo es concordante con la idea de las mitologías múltiples, el multinaturalismo, como en El Señor de los Anillos. Hay niveles múltiples de diversos dominios de la naturaleza, cada uno con sus propios seres, el bosque, el páramo, las aguas, las minas. En esta multinaturaleza bulle la vida y sus espíritus. Todo está poblado de dioses, por ejemplo, el manantial del que nace un río, sus riberas, remansos, tal como se representa en el descenso del río Ganges. Pero este hervidero animista de seres inúmenes chocaba con la visión de los pueblos más evolucionados. Así, los romanos pensaban que algunos pueblos íberos del norte eran ateos, porque no tenían templos ni dioses al modo clásico, sino que veneraban piedras, montes, valles o cabos. Entre un suanón, una litofania, un tronco y una piedra, y una estatua de Apolinea de la diosa griega, los antiguos percibían el primitivismo como un rango arcaico, y juzgaban la más perfecta y adecuada la forma antropomórfica. También sucesivos movimientos como el eramismo cristiano, el sufismo o el miticismo avanzaron en concepciones religiosas que se despegaban de lo externo, de los ídolos volviendo a lo esencial. De ahí el literatismo de los iconos bizantinos frente al realismo del arte occidental ya desde el gótico. Desde el siglo XX al neopaganismo y otros movimientos espiritualistas y ecofeministas, poniendo en valor la diosa según Gimbutas, están subrayadas estas representaciones como percepción casi mítica de la biodiversidad. El bosque está animado en mitos y novelas, porque acoge una diversidad de seres y eso no lo puede hacer superficie arrasada o el monocultivo. La idea de que los seres están enlazados se relaciona con la versión de Adams El despertar de la sensualidad, esto es, al abrir puertas a las conexiones posibles entre todas las formas de vida, incluyendo al postular una relación con lo más intangible, en concreto con los ancestros, que de alguna manera siguen presentes entre nosotros. El folclorista Cabal ya advertía que las hadas y otros númenes eran en realidad males, ancestros o difuntos. Sin duda, en sueños colectivos, entre el imaginario de los pueblos, los antepasados, los seres fundadores, los gentiles, eran un punto de referencia dentro de los mitos de fundación. En cambio, el niño, el joven, el hombre moderno, sigue buscando estas referencias entre formas cada vez más extravagantes. Así, la momia o el zombi nos recuerdan la perennidad del alma, ya que una idea corriente entre los órficos, pero bajo unas formas transformadas y truculentas, grotescas, como las máscaras que los romanos representaban a las larvas y otros espíritus maléficos. ¿Y qué es un chamanismo? Y el alma no muere. Puede volar incluso y transformarse en multitud de dobles, buenos o malos, espirituales o animalizados. Hombre-lobo, por ejemplo. Esta creencia de que el hombre anida una parte animal y monstruosa es lo que los griegos llamaban terientropía, como licántropo. Este ser oscuro interior corresponde con los demonios, igual que nuestra parte más luminosa que externalizamos. También los superhéroes tienen la facultad de hacer aflorar la alteridad, el otro yo que les habita, como en el caso del Dr. Yeti y Mr. Hyde, que equivale a la cólera de Dios o la fuerza desbordada. Por ello mismo, el imaginario antiguo elige otras personificaciones que sirvan de contrapeso. Así, Hércules domina a la hidra, ciega sus cabezas, son todas formas metafóricas de esta acción civilizadora, como limpiar o drenar los campos encharcados, refugio del paludismo, tal como ocurre con la leyenda italiana del dragón de Terni. La escuela solarista ya defendía que estas tres fábulas habían representaciones del devenir de los astros o de los ciclos naturales. Así se ha venido repartiendo a propósito de historias como el rapto de Perséfone para explicar los ciclos invierno-primavera.
Los seres telúricos, como pueden ser los gigantes, los dragones, los cíclopes, son pues representación de la naturaleza en su fuerza brutal. No tienen juicio, metis, por eso se les puede vencer con astucia, como Ulises al cíclope. Tampoco tienen metas, solo una fuerza desatada que se puede reconducir, como cuando Hércules vence a la hidra o al dios Río. En realidad, la lucha contra todos estos monstruos es el banco de pruebas del héroe. Golpean, atacan, producen incluso una muerte virtual del héroe, que le sirve para salir fortalecido, regenerado. El héroe no muere, vuelve a revivir. El patrón de la agresión fulminante, el dragón asesino, da paso a los mitos de lucha. En ambos, el agresor suele salir al encuentro del héroe, pero en los mitos de Encantadas la lucha es más sutil. Habla de cómo el combate cruento puede sustituirse por formas banalizadas, jugar a las cartas, etc. El héroe, o intruso en este caso, suele entablar con las encantadas, apostadas en un lugar de poder, un diálogo que es una lucha de mitos, como es el diálogo con la esfinge. La aventura física, la lucha es sustituida por una aventura hermenéutica. Hay que descifrar las señales, los códigos. El héroe es héroe porque es un hombre de conocimiento. Cuando se llega a esta fase, encontramos el patrón de la serpiente aliada, del vínculo profundo del héroe con la serpiente, su antagonista. En los mitos de matadores de dragones vemos estas dos fases sucesivas. Los caballeros como San Jorge que derraman sangre y las santas que no lo hacen, sino que dominan al dragón con una cadena o cordel, poseedoras pues de una magia más antigua. De hecho, las mujeres serpiente, como Melusina, es una representación frecuente. Esta percepción del oscuro es lo que tenemos también en la literatura infantil y juvenil, y cuando se insiste en que el niño tiene una personalidad gótica, oscura. Por lo pronto, se puede contactar con lo invisible, tener un amigo invisible. Esta faceta malvada de los niños es la que aparece travestida en figuras como el muñeco diabólico o los gremlins. En el caso de las adaptaciones Disney, igual que en Perrault y las escritoras francesas del siglo XVII, les cupo el honor de refundar el género, el cuento de hadas, que fue más allá de lo que era un cuento maravilloso de folclore. Es mérito de Disney haber actualizado los cuentos clásicos infantiles para dar vida a creaciones audiovisuales concebidas como un espectáculo destinado a amplios segmentos de público. Dicho en pocas palabras, la habilidad de Disney fue saber convertir la fantasía en negocio. Para ello necesitaba fijar unos textos canónicos que fueran ortodoxos para la moral y los gustos de los destinatarios, y poder eludir todas las discordancias, puntos controvertidos y elementos oscuros en dichas narraciones. Por ejemplo, de las más de 300 versiones de Cenicienta, era obvio que Disney no iba a tomar las versiones como la de los hermanos Grimm. No solo por el final truculento, sino porque el tipo de heroína distaba mucho del esquema argumental y prosográfico preferido, la versión de Perrault. Desde esta opción, el zapato, los vestidos, lo cortesano, se impusieron como motivos básicos y se convirtieron este cuento de exclusión y maltrato en un cuento cortesano y de competición de moda. Así pues, en este contexto teórico y práctico que ha rodeado los lanzamientos, ya adaptaciones de Disney donde hay que entender la mercantilización de estos cuentos folclóricos ofrecidos desde estantes de centros comerciales o como espectáculos audiovisuales, en suma su redacción a objetos de venta, presos de cuidados y estrategias de marketing. El folclore, tal como hemos visto en algunas de estas historias, presenta a menudo situaciones ambiguas, claroscuras, que evidencian un magma de significaciones de rasgos confusos que se entrelazan entre sí, las cuales requieren una lectura sutil y no de trazos gruesos, como pide la hermenéutica analógica. Las historias de niños ahogados o robados por genios malíficos como las Nick, las Lamias, etc., remiten a varios planos de significado que venimos aludiendo. Pueden ser cuentos de advertencia para alejar a incautos de zonas de riesgo y también puede ser reminiscencia de ofrendas ancestrales. Historias clásicas como las de Hilas dejan estas desapariciones en total ambigüedad, con un final abierto y dialógico. No olvidemos que muchos de estos genios no son de entrada malévolos o benévolos, dependen de la interacción del ser humano. Omitiendo todos estos matices que hemos comentado, Disney estereotipa el género, da una visión andrógina de animales, banaliza los bosques y delinea pues un espacio amable y diáfano, que contrasta con las imágenes de los clásicos, siempre atentos a lo oscuro, lo siniestro o lo grotesco. En resumen, caricaturiza las hadas y lo numérico, como apreciamos en la película de La Bella Durmiente, aunque la versión posterior de Maléfica, más reciente,
haya desandado un poco el camino para presentar una bruja, representada por Angelina Jolie, que al final es buena. Con ello Disney lo que hace es acercar el producto a la sensibilidad feminista del siglo XXI e incluso hacia el colectivo LGTBI. Según algunos autores, dando un carácter andrógino a la bruja. Lo que sí está claro es que Disney y otras empresas como DC promueven narrativas de marca, universos franquiciados. No era posible que Angelina Jolie fuera la bruja indeseable. Por esta personalidad de la celebrity altera la historia para darle un giro imposible desde el punto de vista del folclore. Es verdad que la literatura infantil y juvenil ha mostrado monstruos buenos y a seres de aspecto bondadosos que escondían la maldad. Solo con la inteligencia, la metis en los griegos, podemos hallar el juicio para discernir y la astucia para resistir a la oscuridad. Esto no es algo externo, metafísico. La oscuridad de estos personajes, como en los asesinos en series, es el monstruo interior, personal o colectivo, que anida dentro de cada ser humano. En cambio, el guión de Disney prefiere mostrar a Angelina Jolie impotente para resistir su hecho y carga la culpa sobre una traición del rey. Es decir, impregna el cuento de un psicologismo freudiano, Made in Hollywood, ajeno totalmente a la sabiduría del cuento. La explicación es simple. Los multiseries fantásticos creados por Disney, Marvel, DC promueven narrativas de marca y se acomodan a las 3 reglas de oro de la publicidad ya anunciadas por Peinot en 1971. Le oui, le nom, el caractère. Esto es, crear una adhesión hacia un producto singularizado con un atributo o atributos igualmente distintivos. No podemos hablar, sin más, de un genio de agua, sino que hemos de acuñar un nombre, Aquaman, y darle una iconología y atributos, que en este caso proviene del cómic de DC y de la posterior película. Y para que los niños ya es la figura de Jason Momoa, el actor, cuya fisionomía desde luego casa más con la de Hércules que con la de un ser ictioforme. Con todo, lo peor no son las inconsistencias del aspecto. Lo peor es que todas estas combinaciones de mutantes, superhéroes, robots, dioses, etc. no tienen, por ejemplo, la coherencia de la Cofradía del Anillo del Señor de los Anillos. No hay una cosmología o un marco narrativo más amplio que explique estos anudamientos entre héroes tan dispares. Solo que están ahí para luchar contra los villanos mediante una exhibición de armas dentro de una política de bloques que nos recuerda más el mundo actual que un mundo fantástico, un universo fantástico, preso de la lógica comercial de los taquillazos. La estética de esta historia lo ha fijado todo a escenas de acción, a unos guiones estereotipados y a un baile de efectos especiales. Los universos expandidos de historias como estas no solo han creado multitud de productos transmedias, sino presecuelas, secuelas diccionadas y guías, es decir, prolongaciones y ramificaciones para llegar a todos los potenciales usuarios. La abstención de las armas y de episodios de combate cruento en la mayoría de estas historias es bochornosa y casi obscena. Si pensamos en el público infantil para lo que se dirigen, claro. Incluso Hansel y Gretel en la versión de Paramount se convierten en 2 jóvenes que actúan como comerciales de armas y que en eso sí coinciden con las celebrities de moda, los actores Jeremy Renner y Gemma Arterton. Por suerte, también existen, aunque minoritarias, obras en las que se subyace el discurso antibelicista y en defensa de la naturaleza, como es el caso de Avatar, de James Cameron. Como hemos podido ver, hemos hecho el análisis que comentábamos al principio de toda la evolución del polidemonismo hasta los actuales casos de Disney de superhéroes, y esperamos que haya quedado clara la perspectiva que queríamos mostrar. Muchas gracias.